de pruebas. También nos gustaría escuchar a los peritos o los licenciados en criminalística, porque son una pata fundamental también de esto, porque son también los primeros que van a intervenir cuando sucede un siniestro vial y bueno, ustedes son peritos de parte generalmente y los que llegan al lugar son los de criminalística de la policía. ¿Cómo califican lo que están haciendo actualmente ellos? ¿Están haciendo bien las cosas? ¿Hay falencias? ¿Cómo lo ven ustedes del otro lado? Y es una pregunta, bueno, muy interesante para desarrollar. La situación actualmente es que a través de la creación de los colegios profesionales, nosotros, por ejemplo, yo soy el presidente del Colegio de Profesionales de Criminalística y Criminología, o sea, los profesionales que van a la escena del crimen, los que van al lugar del hecho, son profesionales colegiados en su mayoría. También trabajan policías que por ahí no tienen la titulación, pero sí tienen conocimientos técnicos y también ayudan en las investigaciones. Actualmente el fiscal ordena todo el paquete de directivas que son, bueno, como bien explicaban, para documentar y después llevar en esa investigación a juicio el tema de los agravantes, si tiene alcoholemia mayor a 1 gramo por litro de alcohol en sangre, por ejemplo, eso hablando de los agravantes en 30 kilómetros por hora del tipo de intersección donde ocurre el siniestro, la velocidad. Entonces, se ha venido una etapa científica muy importante, no solo en la provincia, sino también en el país y en el mundo, a través de, por ejemplo, el efecto CSI, que hay muchos profesionales y jóvenes estudiantes que han comenzado a estudiar y cada vez se está trabajando mejor en este aspecto. Obviamente se encuentran algunos obstáculos, ¿sí?, como inconvenientes para llegar a la escena en relación a preservación y ese tipo de cuestiones, pero la tendencia es científica, la tendencia es científica, que los profesionales que van a la escena, que van al lugar, que hacen después la interpretación de todas las verificaciones técnicas del vehículo, del lugar, las fotografías, después hagan una reconstrucción, una pericia, perdón, más fuerte. Yo no puedo no dejar de debatir. ¿Y qué sensación le causa a usted como perito lo sucedido con Diego Castro? O sea, a donde no es necesario ser un erudito en la materia de cómo lo cortó en 2 el auto y hoy recibe una condena de 3 años. O sea, ¿para qué ustedes le aportan al sistema de justicia si después los jueces hacen lo que quieren? Bueno, es una pregunta muy interesante. También fui perito de parte en esa causa por la víctima. Se trató de hacer una pericia conjunta, habíamos tenido participación obviamente del Ministerio Público. Una de las cuestiones, sí, como perito, bueno, nos queda una suerte de sabor amargo, pero nosotros cumplimos la función de ilustrar y que el juzgador es quien tiene que tomar o considerar tal o cual pericia como la más firme, la más importante. Para mí, la situación, ya como persona hablando, sí es un sabor amargo, porque esto es una cuestión que nos puede pasar a cualquiera. El mismo doctor acá nos estaba comentando, quien no tiene un amigo, un familiar que ha sufrido un siniestro de cualquier característica, sin que sean lesiones y que tenga inconvenientes contra el seguro y ese tipo de cuestiones. Entonces, es complicado y sería bueno que se trabaje mejor, si es como te digo, estamos tratando de trabajar una etapa más científica. Me gustaría agregar que, primero, buenas noches a tu audiencia y muchas gracias por la invitación. Me gustaría mencionar bien, como dijeron ustedes, hay peritos que van al lugar del hecho y peritos que después hacen la pericia, que van a ver la velocidad, quién fue el vehículo embistente, quién fue el vehículo embestido, la prioridad de paso. Pero hay otro tipo de enfoque que puede tener el licenciado en criminalística, que es un enfoque tal vez un poco más alto. Quiero contarte que hay una cosa que nosotros llamamos punto negro, punto crítico, que es una zona donde hay más siniestros viales comparado a otra, teniendo en cuenta una cantidad de tiempo y una cantidad de siniestros. Entonces, el licenciado en criminalística, en conjunto con todo el ordenamiento, por supuesto, puede trabajar en esa zona y no solamente ir a un siniestro en específico, sino abordar una zona y ver por qué hay más siniestros viales en este lugar a comparación de otros y ver qué se hace para abordar el problema desde otro lado también. ¿Cuáles serían entonces los errores más frecuentes en el levantamiento de pruebas, por ejemplo, en estos casos? Los errores más frecuentes en el levantamiento, Marcelo. Bueno, errores, como decir errores, bueno, como te digo, una de las cuestiones que son súper importantes es que los peritos estén matriculados
en los colegios profesionales. Lo cual comienza diciendo que un perito que pueda tener una titulación y no esté inscrito en el colegio estaría incurriendo en delito de ejercicio ilegal de la profesión, comenzando por ahí, por ejemplo. Después, bueno, ocurren errores como errores de medición. Actualmente, bueno, hay técnicas modernas de documentación, por ejemplo, la utilización de drones, de estaciones totales. Eso se está viniendo, solo algunos peritos en el país lo están trabajando, pero es lo que se viene y es lo que estamos comenzando a trabajar. Nosotros en el caso de los gendarmes, por ejemplo, que también nos tocó, ahí fuimos también con un dron para documentar el lugar, el puente que fue en el río Balboa. Bueno, esos serían algunos de los errores. Otra es lo que te decía anteriormente, la preservación. Eso es fundamental debido a que si no hay una correcta preservación, las personas, la misma sociedad, ve que la bicicleta está caída obstruyendo el tránsito, la corren, cosa que a nosotros después nos genera un inconveniente porque ese era el punto de inmovilidad final, o también, bueno, corren la víctima, pero eso es una otra cuestión importante, que es la seguridad de esa persona. Corren los vehículos y esas cosas después generan errores o falsos positivos, que serían decir el vehículo se trasladó hasta pasando la intersección cuando en realidad el siniestro fue antes. Entonces eso puede generar un error en el cálculo de velocidad, por ejemplo. A mí me gustaría agregar que yo tuve la oportunidad de hacer prácticas en la policía de acá de Salta. Sí. Ellos son los encargados de ir al lugar después que sucede un siniestro vial. Hay que tener en cuenta también no solamente la falencia desde el lado profesional, sino el presupuesto que tiene la policía. La policía tiene un presupuesto muy ajustado. Por ejemplo, nosotros de la Católica íbamos y teníamos que prestarle la cámara para hacer algunas cuestiones porque se quedaban sin elementos. Entonces, seguro influye mucho la cantidad de materiales, como dice acá la licenciada, y todos los otros elementos que tienen para hacer un mejor uso de todos los elementos. Tres cosas importantes. Sí.